En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos de Judá no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Sobre este fragmento que la palabra de Dios nos trae el día de hoy, quiero invitarlos, hermanos, a que reflexionemos sobre 4 ideas en particular. La primera de ellas: haber dejado altares en las colinas, en la cima de las colinas de Judá, terminó siendo ocasión de idolatría. Ya decíamos que en el norte había pasado algo similar, pues en el sur también sucedió lo mismo. No sobra recalcar, hermanos, que todo aquello de malo que dejemos en nuestra vida, tarde o temprano se convertirá en ocasión de caída. Por eso Dios insiste tanto en su palabra, en extirpar lo malo de raíz, que no quede nada. Cualquier cosita que dejamos siempre terminará siendo ocasión de pecado. Segunda idea: reparar el templo. En el texto, reparar el templo de Jerusalén que ya tenía grietas. En nuestro caso, reparar nuestra vida agrietada por el pecado, herida por el pecado. Dios quiere que reparemos nuestra vida, que todas aquellas heridas que ha causado en nuestra integridad el pecado, las reparemos con su gracia, con su presencia,
con su amor, con la redención en Cristo. Tercera idea: el dinero que era entregado a los sacerdotes para reparar el templo pasaba y pasaba el tiempo y no se utilizaba en lo que se tenía que utilizar, la reparación del templo. Se perdía por allá en manos de los ministros de Dios. No vamos a tocar ese tema de qué sucede con los diezmos, las ofrendas, las colectas en las iglesias pero vamos a hablar de la honestidad de aquello que se nos da a nosotros. ¿Para qué recibimos los bienes que recibimos, tanto materiales como espirituales? Para hacer el bien, no para otra cosa. No para que se embolaten por ahí, por el camino, entre las manos. Todo lo material que recibimos lo recibimos para solventar nuestras necesidades, pero también con un compromiso solidario para con quien lo necesita en la medida en que nosotros podamos. No para acaparar para nosotros, sino para el bien también de los demás. Mucho más los bienes espirituales que lleguemos a recibir nosotros, porque son dones, carismas, cualidades, virtudes, gracias, grandezas, fortalezas, aptitudes que nos han sido dadas por Dios para el bien de los demás, no para acapararnos nosotros con ello e hincharnos en que tenemos muchas cosas buenas, pero de pronto poco bien le hacemos a los otros. Cuarta y última idea: ese dinero que se daba para el templo, si bien se necesitaban también utensilios sagrados para el culto, no se gastaba en eso porque había sido dado para reconstruir el templo. Todo lo que nos llegue, todo lo que recibamos material y espiritualmente, tiene un fin, y las cosas deben emplearse en aquello para lo que son, no en otra cosa. Ay, pero es que esto otro también es bueno. Sí, pero no es para eso. Incluso el tiempo que se nos da. Te doy este tiempo para que lo dediques a esto, no a otra cosa. Cada cosa en su lugar y en su momento. Podemos resumirlo en ser honestos. Pidámosle a Dios que nos hable en la conciencia, hermanos, sobre estas 4 ideas. No dejar nada malo en nuestras vidas, porque después será ocasión de pecado. Reparar nuestras vidas de las grietas que ha dejado en ellas el pecado. Ser honestos con los bienes tanto materiales como espirituales que recibimos porque nos han sido dados para hacer el bien a los otros, no para acapararlos para nosotros. Y emplear los bienes tanto materiales como espirituales que recibimos en aquello para lo cual nos ha sido dado, no en otra cosa, sino en aquello para lo cual se nos da. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.